7 de cada 10 ecuatorianos viven fuera de Quito y Guayaquil. En sus regiones se sienten las asimetrías económicas y de desarrollo humano. ¿Cómo combatir el bicentralismo? En carnaval es cuando la mayor cantidad de ecuatorianos recorremos el país. Nos vamos a las playas o a las ciudades donde se celebra esta fiesta por todo lo alto. Sin embargo, este será un año sensible por el impacto de la depresión económica y la preocupación por los indicadores de seguridad ciudadana. En el programa de hoy entraremos en ese país profundo para escuchar el testimonio de 4 líderes locales y saber cómo Bahía de Caracas se ha recuperado del terremoto, cómo Tulcán responde al desfase entre el dólar y el peso colombiano, cómo Cotopaxi enfrenta sus desafíos en la agricultura o Sucumbíos, que vive entre el sueño del petróleo y la amenaza insurgente desde la frontera. Usted está en Políticamente Correcto. Hoy están con nosotros Jorge Guamán, prefecto de Cotopaxi por el movimiento Pachacútec, exdiputado y dirigente indígena. Desde Bahía de Caracas, Manabí, nos acompaña la alcaldesa Ingrid Zambrano del movimiento Sí Podemos Superación Ciudadana. Es ingeniera en marketing. Cristian Benavides, alcalde de Tulcán, capital del Carchi. Por el movimiento Somos, es un abogado de 36 años. Y Eliseo Azuero, asambleísta por Sucumbíos, pertenece al Bloque de Acción Democrática Independiente, BADI. Fue prefecto entre 1992 y 1998. Gracias por acompañarnos en Políticamente Correcto. Este es un buen domingo para hablar de la realidad de aquellas ciudades y provincias que no siempre están en el radar de la agenda noticiosa nacional, para entender cómo las autoridades locales enfrentan este 2020 difícil, marcado por la zozobra económica. Claudia. Carlos, empecemos por señalar que dentro del Ecuador las desigualdades están marcadas, donde prácticamente Pichincha y Guayas concentran la mayoría de los buenos indicadores. Por ejemplo, estas dos provincias sumaron en el 2017 el 51% del PIB, por ser las más pobladas del Ecuador, mientras que Manabí, la tercera más grande, aportó con el 6%, Azuay con el 5%, Orellana, la provincia petrolera, suma el 4%, Cotopaxi el 1,8% del PIB, Carchi no llega al 1%. En Ecuador, entre el 2017 y 2019, se destruyeron 281.183 plazas de trabajo, lo que significa que solo el 39% de la población económicamente activa del país tiene un empleo adecuado. Esta cifra es bastante menor en Carchi, Manabí, Orellana y Cotopaxi. La población manabita, por ejemplo, tiene la tercera tasa de subempleo más alta, con el 24,4%. Solo le superan Los Ríos con el 25% y Santa Elena con el 28%. El promedio nacional es del 17,8%. Junto a estos datos también se puede hablar de índices de pobreza multidimensional, que en el Ecuador es del 25,5%, mientras que Pichincha exhibe el rango más bajo con el 10,2%, Azuay, Carchi y Guayas rondan el 30% de pobreza. En Manabí y Cotopaxi las cifras van del 47,4% al 54%. En cambio, Orellana tiene una triste cifra que supera los 60 puntos. El hecho de que Manabí viva de la construcción y la pesca, Carchi o Cotopaxi lo hagan de la agricultura u Orellana de la actividad petrolera, no se explica por sí mismas las razones de desigualdad y pobreza en relación a Pichincha o Guayas. Carlos, empiezas el debate. Gracias, Claudia. Asambleísta Azuero, viendo en retrospectiva, usted que ha sido una figura política en la Amazonía de peso en los últimos 28 años, ¿podríamos decir que la realidad de las periferias cambió desde hace 30 años acá o siguen los mismos problemas? Muy buenos días. Un saludo a todos los contertulios. A usted, Carlos. Gracias. En el caso particular de la región amazónica, la explotación petrolera empieza en el año 70 y desde el año 70 hasta el año 90 prácticamente no habíamos tenido ningún tipo de desarrollo, muy a pesar de haber aportado hasta con el 20% del PIB. Me refiero a la zona en donde se inicia la explotación petrolera, que es Lago Agrio, con el pozo Lago Agrio, Sucumbíos. A partir del año 90 nosotros logramos en la Asamblea una primera gesta histórica, que es la concreción de una ley que se llama la Ley de Desarrollo Amazónico, la misma que permitía que a cada
proveedor de bienes y servicios de la industria petrolera, que empezaba a ser importante en la economía del país, debían dejar, si facturaban en sucres, el 2.5% y si facturaban en dólares, el 4.5%. ¿Eso ayudó a las provincias? Ayuda para mejorar un poco los recursos con que cuentan los gobiernos autónomos descentralizados, como se llaman ahora. En el año 92 logramos, junto al gobierno del doctor Rodrigo Borja Ceballos, mejorar esta legislación. Él plantea la posibilidad de que deroguemos la ley de desarrollo amazónico, que también se llama Ley 122, por la Ley 010, que termina su vigencia con la nueva Ley Amazónica que se promulgó en el 2018. Esta ley es mucho más generosa. Empieza con 6 centavos de dólar, con un techo de 10 centavos de dólar, y en reformas sucesivas logramos $1 por cada barril. ¿Y Orellana sigue siendo una provincia pobre? No, a ver, Orellana, Sucumbíos, que están ubicados en el nororiente, tenemos la misma realidad. Falta de empleo, incipientes servicios básicos, conectividad casi nula. Esto obedece al centralismo que ha operado a lo largo de todo este tiempo y que de alguna manera no tampoco se ha cumplido con las disposiciones constitucionales. La Constitución, en su artículo 3, dice que el Ecuador tiene que desconcentrarse y descentralizarse. Y cuando baja el precio del petróleo, sufren más las comunidades amazónicas porque reciben menos dinero en cuanto a porcentajes, ¿no es cierto? No, más bien en eso nosotros tenemos una asignación fija, no importa la fluctuación del valor. Ahora mismo, con la nueva ley amazónica, se percibe a partir de 2020, $2 por cada barril de crudo que se extrae. Por primera vez tenemos algo de justicia, que no es lo que corresponde. Perfecto. Entonces, ¿sí ha habido cambios en estos años? Sí, pero no es un cambio radical. Perfecto. Es un cambio producto de la lucha intensa. Desde la Asamblea ha sido la solución de los problemas. De la Asamblea ya se tienen 3 leyes y la ley de la troncal amazónica, que es una ley que nos favoreció para tener el cordón, esta troncal que ya se la eliminó. Ok. Prefecto Huamán, ¿Cotopaxi es hoy más pobre o más rica que hace algunos años? Muchas gracias, buenos días con todos. Yo creo que somos ricos. El tema es que todavía hay metodologías caducas, metodologías impuestas, estrategias inadecuadas que por supuesto imponen no solamente a la provincia de Cotopaxi, sino a las demás provincias hermanas. ¿A las pequeñas se refiere usted? Aparentemente llaman pequeñas. Sí, bueno, por en población y en producción, en lo que se Pero a nivel interno la riqueza que tenemos es otra cosa, Carlos, es extraordinarias cosas que tenemos. No tenemos apoyo, no tenemos una inversión adecuada del Estado, es cada vez redundante en lo mismo en las cosas que dicen los mandatarios. Solo hagamos una evaluación, queridos compañeros y Carlos. En los últimos 40 años de la democracia que vivimos en el Ecuador, casi similar cosa se repite y se vive y dicen las autoridades. Voy a traer más inversión, voy a repartir la riqueza, que yo soy el salvador, que conmigo va a mejorar las condiciones. Entonces, aquí una primera evaluación a mí me deja una mala planificación desde el Pero verá que ustedes también están, las comunidades indígenas, prefectos como usted, reelectos varios periodos, implica que también tienen una cota de responsabilidad. Sí, pues. pero dependemos del Estado, pues no generamos economía propia. ¿Por qué no generan economía propia? Porque no hay condiciones en las cuales, por ejemplo, podríamos tener otro tipo de historia que podríamos tener. Por ejemplo, facilito para sacar una conclusión. Han descentralizado el tema del aeropuerto internacional Cotopaxi, que es una inversión del Estado que tiene sobre 42 millones y no funciona la plata que está botada. ¿Eso es ayudar a la región, a la provincia? No, señor. Sin falta de planificación, invirtieron por temas electorales, por temas de convencer a la gente. Entonces, a mí casi lo mismo repiten los últimos 40 años. ¿Usted cree que todavía para impulsar un gran desarrollo en provincias medianas, pequeñas, como se las ve actualmente, necesitan todavía del apoyo estatal, de una visión estatal integral? Pero asumamos los estados también, no solamente el presidente, no solamente el partido, no solamente el que gana las elecciones, sino asumamos corresponsablemente todos los actores sociales. Ahí, por ejemplo, las comunidades indígenas que tenemos, por supuesto, las universidades, por supuesto, los mandatarios, los prefectos, los asambleístas. Otro dato, por ejemplo, si revisas en tema de las leyes, en las normas también, las leyes se van haciendo cada rato como remiendo sobre remiendo. No hay una visión clara. Entonces, no apoya al desarrollo integral del país, que tú puedes mirar en Europa, trabajan concomitantemente con la planificación del Estado y la legislación del Estado que trabaja. Perfecto, gracias, señor prefecto. Ingeniera Zambrano, buenos días. ¿Ha sido difícil iniciar la alcaldía de una ciudad como Bahía de Caracas, en el Cantón Sucre, en momentos de crisis económica, usted que se inaugura en ese cargo? Buenos días, un abrazo para todos los ecuatorianos.
Obviamente ha sido un gran desafío, una ciudad que ha enfrentado 2 terremotos, el año 98 y en el 2016. Asumimos que escuchando a los demás panelistas hablar desde sus provincias, yo podría decir que la provincia de Manabí es una provincia rica, pero con falta de oportunidades. En una primera etapa de reconstrucción, nosotros podríamos decir que no hubo equidad, sobre todo para los cantones del norte, que fueron los más afectados, entre estos Bahía de Caracas, San Vicente, Jama, Pedernales. Pero ante grandes necesidades también nosotros hemos sido alcaldes que asumimos este desafío en busca de mancomunidades que nos puedan unir en proyectos de desarrollo en conjunto, que obviamente necesitan del trabajo mancomunado desde el gobierno nacional. Ingeniera, una pregunta. ¿Cómo es posible o cómo podemos entender como Ecuador que Bahía de Caracas, el Cantón Sucre, haya resistido 2 terremotos, el del 98 y el de 2016, y usted todavía se refiera a esos eventos catastróficos como un lastre para el desarrollo de esa zona? ¿Qué pasó ahí? ¿A quién hay que responsabilizarle por lo que usted consideraría un abandono? Es importante que ante la crisis, obviamente nadie estuvo preparado para enfrentarla. Sin embargo, considero que en los momentos claves no tuvimos personas idóneas que supieron aprovechar esto y transformarlo en una oportunidad. Ahora nosotros desde el gobierno local, como bien lo señalaba, tratamos de no solamente recuperar nuestra infraestructura a través de proyectos, porque una de las grandes falencias de estos cantones pequeños es no contar con grandes proyectos, con grandes estudios para poder acceder a todos estos recursos o beneficios por parte de la reconstrucción. A pesar de esto, pues nosotros hemos emprendido una lucha, no ha sido fácil. Anteriormente o históricamente las luchas eran con espadas. Nosotros hemos aprovechado la fuerza ciudadana y precisamente a través de esta lucha el año pasado, en un histórico 16 de abril del 2019, tuvimos que tomarnos el puente Los Caras con cientos de ciudadanos para reclamar lo que nosotros necesitábamos. Infraestructura en educación, infraestructura en áreas de salud. Gracias a esa lucha, pues el gobierno nacional ha mirado a esta zona y se construye ya nuestro hospital Miguel H. Alcíbar, que va a beneficiar aproximadamente a 200,000 habitantes de la zona norte. Bien, sin embargo, esto no es suficiente. Recuperar la infraestructura e incentivar el tema económico es el gran reto. Bien, hablemos de eso más adelante, ingeniera. Gracias por su intervención. Finalmente, alcalde Benavides, Tulcán y Carchi en crisis desde el 2015. ¿Cómo es eso? Bueno, nosotros, me permito en primera instancia saludar a todos los ecuatorianos y ecuatorianas. Un abrazo a ustedes. Gracias por esta invitación. De hecho, un poco más atrás, el Cantón Tulcán viene sufriendo un coletazo, ¿sí?, en el sentido de una crisis económica que viene del comercio básicamente. El Cantón Tulcán exclusivamente vivía del comercio y esto se debe al tema cambiario. El peso con el dólar no es competitivo, ellos tienen la posibilidad de devaluar su moneda y eso hace que hasta el sol de hoy nosotros tengamos un 20% de probabilidades menos de ser competitivos en los productos de primera necesidad. Eso altera o no posibilita a que las personas puedan emprender, puedan generar su propia industria. Si nosotros compramos ropa en Colombia y ustedes producen una gran cantidad de agricultura de muy buena calidad, ¿por qué hay ese desfase? Bueno, básicamente ahí hay una doble corresponsabilidad, tanto de origen local como también de carácter nacional. Las fronteras ahorita que está justamente el asambleísta, no me dejará mentir, existe una ley de desarrollo fronterizo que fue aprobada hace un año y justamente esto no se aplica, no nos sirve, básicamente es letra muerta, por ende el abandono hacia las fronteras es muy claro. O sea, hay un abandono estatal. Sí, de lado y lado, y como les digo, también hay un ejercicio de corresponsabilidad. ¿De quiénes? Cuando yo hablo del Cantón Tulcán, quiero que los ecuatorianos nos pongamos como en el cine.
las gafas 3D y vamos a triplicar o vamos a conceptualizar de una manera mucho más grande la crisis que se profundiza a nivel de Ecuador, obviamente en un cantón pequeño como es el Cantón Tulcán. En ese sentido, debo señalar de que esta crisis generada justamente, de acuerdo a datos del SRI, el 50% de los locales comerciales hasta el 2015 cerraron sus puertas. Eso quiere decir que realmente hubo un impacto por el tema cambiario, pero también, como les digo, a grandes problemas necesitamos grandes soluciones y nosotros estamos... Señor alcalde, ¿le parece si hablamos de esas soluciones en el siguiente bloque? Nos vamos a un primer corte comercial. Siguen Políticamente Correcto. Este y todos nuestros programas se retransmiten por Radio Sucesos 101.7 FM Quito. Ya regresamos con más de este debate: Ecuador, economía y necesidades. Seguimos el debate en Políticamente Correcto. Alcalde Benavides, usted decía en el bloque anterior que es un gran problema el factor económico y cambiario. Y eso se manifestó hace pocos meses, en el mes de septiembre, en un paro provincial que significó el preludio del gran paro de octubre. ¿Qué pasó con ese paro? Bueno, realmente estamos ahora evaluando cuáles han sido las consecuencias de esa paralización, más negativas, porque de alguna manera hemos determinado que la provincia habrá perdido más de 2 millones de dólares, por ejemplo, en productos lácteos, que sufrieron el tema de esta paralización y de la cual todavía no se pueden recuperar, sobre todo los sectores pequeños. En ese sentido, del paro casi no se ha sacado mayor cosa, más bien nosotros ahora hemos estado acercándonos a los ministerios, por ejemplo, con el Ministerio de la Producción, ya tenemos lista blanca para crear el polo de desarrollo. Pero explíqueme una cosa, ¿qué significa no sacar nada del paro? Es decir, ¿o no les escucharon a ustedes o fue una mala estrategia hacer un paro? Bueno, realmente se quedaron en acuerdos, sí, que la ciudadanía primero no validó. La ciudadanía pedía a gritos que se le apoye con un tema, por ejemplo, del IVA diferenciado, cosa que nunca se la puso en el tapete de la negociación. En ese caso, pues yo sí debo señalar de que el Cantón Tulcán, como ciudad habló por mí, hicimos una propuesta: crear un polo de desarrollo en el Cantón Tulcán de una manera estratégica. ¿Con IVA diferenciado? No. No necesariamente. No necesariamente. Ahí hay algunos temas que nos amparan. Está justamente el Código de la Producción, Comercio e Inversiones y también obviamente la Ley de Desarrollo Fronteriza, que hay que desatarla, que hay que definitivamente llevarla a una realidad. Y en ese sentido hemos sido escuchados. Si debo validar, estuvimos hace una semana con el viceministro de Producción y tenemos ya la carta abierta para crear el polo de desarrollo para el Cantón Tulcán, que eso modificará la columna vertebral del desarrollo económico. O sea, hay un plan integral alrededor Totalmente. de ese. No simplemente son las canastas de productos que se aprobaron desde 2015 o simplemente medidas paliativas para superar el tema cambiario. Tenemos una planificación hacia futuro. La idea es llevarlo a Tulcán no solamente al desarrollo provincial, nacional, sino a nivel regional. Tenemos todas las oportunidades, las ventajas comparativas, competitivas son realmente exquisitas para poder invertir en el Cantón Tulcán. Lastimosamente ese velo no lo habíamos podido abrir. Hoy ya tenemos las ideas mucho más claras y las respuestas para poder generar empleo para la gente. Asambleísta Suero, lo que decía hace un momento Cristian Benavides es que siempre ha sido complicado que la legislación se adapte a las necesidades de estas provincias pequeñas en cuanto al desarrollo y a lo que se puede hacer. Yo diría que no es tanto eso. Una vez que la ley se genera en el espacio legislativo, la aplicación de la misma necesariamente tiene que contar con un reglamento. El reglamento constitucionalmente es obligación del Ejecutivo. El Ejecutivo, de manera deliberada, en muchas leyes, por ejemplo la ley amazónica, no entrega el reglamento. Parece que tiene una secretaría jurídica que no sirve para nada. Entonces, tratamos de trasladar las responsabilidades a las otras funciones cuando ya está en el marco de esto. Precisamente el alcalde hablaba de la ley del cordón fronterizo. Esta es una iniciativa de Montgomery Sánchez, del general René Yandún, de quien le habla, para lograr en el marco de la Constitución mover una ley que fue vetada totalmente por el Ejecutivo. Y con un solo debate, como lo establece la Constitución, la pusimos en vigencia y tiene tremendos y favorables beneficios. ¿Cuál es el punto más importante de esa ley para que entienda la ciudadanía? Algunos puntos. Quizás por ejemplo, las sedes. Por ejemplo, la oportunidad de generación de recursos por parte del Estado ecuatoriano para las zonas deprimidas. En otro ámbito... O sea, más recursos del Estado prioritarios para esa zona. Por supuesto, porque estamos hablando de la seguridad, estamos hablando de la posibilidad de la generación de nuevas actividades productivas
con condiciones crediticias muy blandas. La recuperación del empleo a través de la aplicación de un parámetro para que las empresas que contraten jóvenes, por ejemplo, puedan tener beneficios fiscales, entre otros. Es decir, es una ley harto interesante. ¿Cuándo vamos a empezar a ver resultados de esa ley? Bueno, una vez que el reglamento que se lo ha estado trabajando el grupo parlamentario esté vigente. Yeah. Lo mismo pasa en la ley amazónica, que lamentablemente por haber escuchado a los centralistas, a los burócratas, esta ley que debió ser una ley de régimen especial no está cumpliendo su cometido, lamentablemente, porque a veces algunos asambleístas quieren servir al gobierno de turno. Y no a sus provincias. Y no a su provincia. Y eso es lo grave. Perfecto, Guamán. Usted hace un momento hablaba de que el trabajo del Estado debería ser concomitante con todas las autoridades, pero hay una inversión privada muy importante en varias industrias en Cotopaxi, y esa industria y esos sectores privados fueron atacados en el paro de octubre. ¿Cómo entender esa reacción popular frente a los sectores que están tratando de invertir y de generar recursos en sus provincias? Pero estamos hablando solamente de un tema puntual, Carlos. Esto puede aparecer después de 1 año, 2 años, 10 años. O sea, creo que si no hay una satisfacción territorial, una mayoría, puede ser sectores sociales, sectores indígenas, puede haber reacciones, Carlos. Por eso yo pongo énfasis en la planificación territorial que debe vincular con ese punto, público y privado. Pero lo que digo es haber llegado o haber tratado de atacar o incidir en la producción privada, que es la que le genera riqueza, empleo a las zonas. ¿No fue un contrasentido? ¿No fue una razón equivocada de protestar? Cuando tú no tienes herramientas con qué trabajar, con qué llevar la comida a la casa, no tienes oportunidad de trabajar, el desempleo es altísimo, una paralización es una oportunidad. Lo que dice el alcalde de Tulcán. Ahí en esa paralización, a ver si recuerda el Estado, el presidente, los ministros, por lo menos corren los ministros pero no para los empresarios, resolver. Pues no. no. O sea, los empresarios estaban ahí, los que perdieron las flores. En eso, yo creo que falta en eso, seguramente coincidirán en eso, una cultura de planificación territorial entre lo público y lo privado. ¿Para qué? Para valorar la inversión del sector privado, saber exactamente cuántas empresas funcionan, cuántos puestos de trabajo da, cuántos pagan el impuesto. Todos esos elementos tienen que haber en una planificación integral, Carlos. Si la población no conoce, puede estar 10 empresas trabajando, por supuesto, en el caso mío, en la provincia de Cotopaxi, pero no sabemos quiénes serán los que trabajan. Entonces, un poco sí nos hace falta. Hacemos responsable también en parte nosotros de hacer una visibilización de la inversión pública y privada para saber los privados cuánto invierten y los públicos cuánto invierten. ¿Le falta más inversión privada a Cotopaxi? Por supuesto, por eso sigo diciendo, por ejemplo, en estos últimos 10 años, ¿cuánto invirtieron en la provincia de Cotopaxi, Oaxaca, Manaví? ¿Cuánto es la inversión del Estado? Habrá que hacer, ¿no es cierto? De la privada hablo yo. No, de las privadas, por supuesto, pero en las privadas creo que nosotros como alcaldes y prefectos debemos abrir una oportunidad y eso estoy absolutamente claro. Bien. Y para mí sigue siendo válido el tema del aeropuerto para poder operar a nivel nacional, es la que tenemos que buscar la inversión. Ingeniera Zambrano, ¿cómo mira usted entonces la reacción del gobierno central ante las últimas paralizaciones que iniciaron ustedes para lograr la construcción de ese hospital y de mejorar la red vial y de reconstrucción? Bueno, después del 16 de abril del 2019, que junto a los ciudadanos enviamos un SOS desde el puente Los Caras que une a Bahía de Caracas y San Vicente, pues hemos logrado que el gobierno mire no solamente a Bahía de Caracas, sino a la zona norte de Manabí. Tenemos algunos proyectos que hemos presentado de reactivación económica también, y esta crisis ha hecho que nosotros, como alcaldes del norte, busquemos unirnos a través de la Mancomunidad del Pacífico Norte, donde incluye a Jama, Pedernales, San Vicente, Bahía de Caracas, con una gran visión, la reapertura del aeropuerto en el sector de Los Perales, para lo cual nosotros hemos presentado ya un estudio de la factibilidad del mismo y que a través de la mancomunidad podamos crear una empresa que pueda operar el aeropuerto en el sector de Los Perales. Además de que nuestra zona necesita puertos pesqueros y turísticos entre el Cantón Sucre, Jama o Pedernales. Hablamos de que esta zona será más productiva y obviamente vamos a paliar uno de los temas más importantes, que es el alto índice de desempleo que existe en nuestra zona. Y post-terremoto no solo que afecta al empleo, sino que esto redunda en la inseguridad en nuestras zonas, que hace que los municipios, en este caso, las alcaldías, generemos estrategias y también tengamos que destinar nuestros pocos recursos para poder solventar
estos temas que son relevantes para nuestros ciudadanos. Bien, con estas afirmaciones nos vamos a un siguiente corte comercial. Seguimos en Políticamente Correcto. Ecuador es un país que impulsa el turismo en todas sus provincias. Al regresar, revisaremos los indicadores más relevantes. No se desconecte. Ecuador hace gala de sus paisajes y gente maravillosa, así como de su espléndida comida. Pero ¿cuál es el verdadero impacto del turismo? Veamos. En el 2019 al Ecuador ingresaron 1.500.000 extranjeros, un 4,3% más que en el 2018. Sus nacionalidades en su mayoría son de España, Estados Unidos, Francia y Canadá. Los principales lugares de interés son Galápagos, las Islas Encantadas, Guayaquil, el puerto principal. En la sierra, Quito, la capital y su casco colonial que tiene un gran atractivo. Baños de agua santa, sin duda por sus cascadas, paisajes y deportes extremos. Y Cuenca, la Atenas del Ecuador, una ciudad llena de encanto. Todo este flujo de turismo genera al menos 522.508 trabajos, lo que representa el 6,6% del total de empleos de la economía ecuatoriana. Además, en dólares son 1,5 millones en ingresos de divisas. Y el turismo interno también sostiene estas cifras, pero pese a que es un país pequeño lleno de zonas por conocer, cuando hacemos turismo siempre vamos a los mismos lugares. El top 5 es Quito, Guayaquil, Cuenca, Ambato y Rumiñahui. De las playas, solo Manta entra en octavo lugar del top 10. Es decir, el turismo está centralizado en la sierra. Las personas que más viajan son las que viven en Quito, Guayaquil y Cuenca, con ingresos medios y bajos. Se viaja más en Carnaval, Año Nuevo y la Batalla de Pichincha. Se viaja menos en Semana Santa y el Día de los Difuntos, y mucho menos en Navidad y el Día del Trabajo. Sin embargo, hace pocos meses, Ecuador tiene 5 pueblos mágicos, una iniciativa mexicana para salvar y guardar la riqueza cultural y de la naturaleza de ciertos lugares. Este distintivo busca incentivar la llegada de turistas y genera inversión pública y privada. Los pueblos mágicos del Ecuador son en Carchi, San Gabriel, en Imbabura, Cotacachi, en Tungurahua, Patate, en Chimborazo, Alausí, en El Oro, Zaruma. Pero Ecuador guarda más lugares para ser explotados. ¿Qué hace falta para impulsar el turismo en todas las provincias? Bien, ingeniera Zambrano, y en realidad Bahía de Caracas, Sucre necesita un aeropuerto, necesita un puerto para impulsar el turismo. ¿No es que estamos anclados mucho en lo que el Estado nos pueda dar y nosotros no desarrollar competencias propias de la zona, ingeniera? Sí, es precisamente como profesional en turismo nosotros hemos apuntado hacia la riqueza que tiene el Cantón Sucre, empezando que nosotros tenemos playa desde San Jacinto, San Clemente, San Alejo, que es parte de la parroquia Charapotó. Bahía de Caracas como tal, tenemos de todo un poquito, en San Isidro, agricultura, y lo que nosotros hemos tratado de motivar al visitante, no solo nacional y extranjero, siendo mucho más dinámicos. El turismo es una de las actividades productivas de nuestra zona, además del sector camaronero. Esto nos ha motivado a ser más creativos y sobre todo a mejorar los servicios Justo para que eso, nuestra ingeniera. zona, para que Bahía de Caracas, Sí. para que... Ingeniera, sí, por eso quería precisarle este dato, porque claro, es muy fácil decir necesito un aeropuerto, necesito más apoyo del Estado, pero ¿qué estamos cambiando nosotros culturalmente para tener playas más limpias, más bonitas, un mejor servicio en restaurantes? No puedo discutir el sabor de la comida manabita, pero quizás tenemos la imagen de que son playas que tienen basura, contaminación, y eso depende más de nosotros, de la cultura del habitante, del Estado. Nosotros tenemos dos sectores maravillosos. Uno de ellos es el estuario del río Chone, pero necesitamos recuperarlo. Esto debe venir también de la mano de un plan de recuperación desde todos los cantones que son parte desde la cuenca hídrica del río Chone. Pero nosotros internamente como Cantón Sucre apuntamos hacia que seamos un destino también de competencias, de grandes eventos internacionales. Tenemos un escenario maravilloso. Hace pocos días tuvimos el Triatlón Nacional. Hemos tenido que ser bastante creativos. Tenemos un escenario maravilloso entre San Vicente, Bahía, escenario
perfecto para hacer este tipo de competencias a nivel nacional e internacional. Nosotros apuntamos a fortalecer nuestra gastronomía, sobre todo preparamos con los 4 cantones del norte una ruta de desarrollo turístico. Bien. Que también podamos promocionarla, no solo como Gracias, bahía, ingeniera. sino como cantones de la zona. Perfecto, gracias, ingeniera. Alcalde Benavides, a mí me da mucha tristeza y desesperación ver que en los feriados miles de personas van a Colombia a comprar y ni siquiera pasan a tomarse un café en Tulcán. ¿Cómo lograr que esa gente se quede en Tulcán y haga turismo? Bueno, ese es un reto, nosotros lo hemos planificado para lo subsiguiente. Creo que hay temas que solucionar en la ciudad previo a hablar de turismo, con las calles como están, con el agua potable, con varios problemas que los tenemos a diario. Es muy difícil hablar de turismo, pese a que vivimos en un país maravilloso. Tulcán es maravilloso, tenemos cerca de 60 puntos potenciales para el turismo, tenemos el 85% de los pisos climáticos del país en Tulcán. No, pero mientras solucionamos el problema cambiario y que el Estado y las sedes y todo lo demás, que Tulcán tenga las calles destruidas no es un error de las alcaldías, de los sectores locales que no pueden mantener eso para buscar ingresos por otros lados. Claro, uno se hace cargo de las cosas buenas y malas que hagan las administraciones anteriores. Nosotros estamos para resolver. Obviamente tenemos una visión muy clara. Creemos en el turismo. Cerca de 43,000 personas al año visitan el cementerio de Tulcán, un punto emblemático, maravilloso en Latinoamérica. Tenemos un potencial enorme en gastronomía. Tenemos a nuestros gladiadores del ciclismo. Richard Carapaz, Jonathan Caicedo, a nivel del mundo han puesto la bandera del Carchi y gratuitamente han hecho una promoción enorme de lo que es la provincia y la ciudad. Realmente les debemos a ellos una gratitud enorme, pero también quiero señalar que muchos medios de comunicación nos han afectado con el tema noticioso. Solo sacan el tema negativo de Tulcán, que no lo voy a desconocer. En la frontera definitivamente siempre habrá incautaciones de drogas o cualquier tema, pero vivimos en una de las ciudades, a las cifras de la Policía Nacional, una de las ciudades más seguras del país. Y eso no se publica, pese a la cercanía y el problema que tenemos en Rumichaca. Recojo con toda humildad su crítica. Asambleísta Suero, ¿en realidad Ecuador tiene una vocación turística o es solo una frase cliché? No. Porque yo veo que, por ejemplo, Carchi 0,4% del PIB aporta al país, Cotopaxi 0,5%. Y más bien eso no te genera todas las fuentes de trabajo que podríamos generar con una mejor industria. El Ecuador es uno de los países más megadiversas del mundo. Sí, pero... En la parte nororiental de la Amazonía está la más alta megadiversidad de toda la llanura amazónica. El problema es falta de políticas de Estado, no de gobierno, de Estado. En esta materia que podría ser la industria que va a generar mayores plazas de empleo. Le pongo un ejemplo, cómo vamos hacia atrás. La región amazónica logró en el año 99 una ley o un parámetro legal que permitía que nosotros participemos del 40% del excedente del precio del barril de crudo aprobado por la Asamblea Nacional. Es decir, si el barril de crudo se aprobó en $40 para financiar el presupuesto general del Estado y se vendió a 60, hay $10 de excedente, los cuales $4 nos correspondían para construir, ampliar la conectividad amazónica, para poder gozar de esos parajes maravillosos que tiene. ¿Qué pasó? En Montecristi, aduciendo de que era una preasignación, se nos quita con el enmudecimiento de sus autoridades e inclusive de asambleístas constituyentes. Todos estaban en la ala correísta. Claro, todos estaban en la ala correísta. Entonces, no podemos hacer un país de desarrollo con esta visión inmediatista y servil al gobierno de turno. El gobierno del señor Rafael Correa es el que más daño le hizo a la Amazonía, y todavía en la Amazonía encontramos gente que defiende un gobierno tan corrupto, tan concentrador de poder, y que lo seguimos viviendo. Las secuelas siguen siendo las mismas. Con esto voy a terminar. No se puede desarrollar, no se puede desconcentrar el Estado ecuatoriano si tenemos delegaciones regionales, locales, subsecretarías. Es decir, un tema, por más pequeño que sea, se resuelve en 5, 6, 7 meses. Hablamos de que la burocracia se ha comido el proceso de desarrollo del Ecuador y, lamentablemente, no hay una reacción que corresponda a las autoridades locales. Perfecto. Prefecto Guamán, Cotopaxi, por estar tan cerca de Pichincha, ¿no puede mejorar los niveles de turismo y ser una suerte de potencia como lo puede ser Imbabura, por ejemplo?
Por supuesto, podemos ¿Qué está pasando hacerlo, ahí? por supuesto. Pero ¿sabe el aporte que tú decías, el aporte de Cotopaxi hacia el PIB nacional, creo que está sobre 1. No, me refiero al turismo, lo que hablaste No, un no, ratito. pero yo quiero aclarar. ¿Saben Ajá. por qué pasa eso? Porque todos facturan en Quito, pues. No Ya. dejan los recursos en la provincia de Cotopaxi, pues. Ese es un dato intereste. O sea, hay Y lo mismo empresas en la sucede con provincia. Guayas y con otras ¿no es provincias cierto? Es la grandes. concentración. Ajá. Entonces no parecemos las provincias pequeñas con el aporte al PIB nacional, pues. Es obvio eso. Segundo, nosotros acabamos de hacer un acuerdo entre las 5 provincias, Cotopaxi, Tungurahua, Chimborazo, Bolívar y Pastaza, a ver si hacemos una mancomunidad. Siguiendo el ejemplo de los compañeros que tienen la frontera, me parece una tarea interesante. Y en eso, por ejemplo, una de las tareas para el tema del turismo, empezamos a trabajar la ruta de los nevados. ¿Cuáles son? Cayambe, Cotopaxi, Tungurahua, Chimborazo, Sangay, que obviamente queremos hacer la ruta de los nevados del Ecuador. Segundo, si tenemos más de 2.177.000 habitantes en las esa 5 zona. provincias, tenemos 27 municipios, 149 gobiernos parroquiales, tenemos 17 asambleístas, tenemos 10 universidades, 27 institutos superiores. Creo que es un momento de reorganizar Envidia con y nadie. hacer de alguna manera generar el desarrollo, generar políticas del Estado, no de partido, no de movimiento, no de la Bueno. CONAIE, eso estoy absolutamente Pero ahora que claro. estamos hablando pero de creo que tenemos que diagnósticos, hacerlo, ¿no? Bien, veamos cómo funcionan 4 años después todos estos planes y diagnósticos. Nos vamos a un corte comercial. No se olvide que puede seguirnos en nuestras redes sociales, en Twitter e Instagram. Además, puede revisar nuestro programa en el canal oficial de Coavisa en YouTube. Regresamos con más de este debate: Ecuador, economía y necesidades. La inseguridad golpea a todo el país. La falta de empleo y las desigualdades sociales hacen que los crímenes suban, así como el incremento de actividades al margen de la ley que generan dineros ilícitos. En el 2019, en general, los homicidios intencionales subieron en un 18,77% en todo el Ecuador. La provincia de Sucumbíos ha bajado 2 puntos, pero sigue teniendo la tasa más alta de todo el país: 12,86 homicidios por cada 100.000 habitantes. Orellana muestra una baja considerable, del 12 al 5%, aunque en menos proporción también bajan en Esmeraldas, Santo Domingo, Bolívar, Azuay, Carchi, Chimborazo, Cañar, Loja y Zamora Chinchipe. Mientras que en Los Ríos, El Oro, Guayas, Manabí, Pastaza, Cotopaxi, Imbabura y Pichincha son las provincias donde se ha incrementado este delito. Galápagos y Napo tienen los índices más bajos en homicidios. En el caso de robos a personas, el índice subió en todo el país. El promedio es del 9,7%. Existe una ligera baja en Tungurahua, Morona Santiago, Sucumbíos y El Oro. Carlos, ¿qué se tiene que hacer para detener la ola de violencia que vive el Ecuador? Bien, señor prefecto, a mí sí me preocupó ver las cifras de homicidios en Cotopaxi que se han disparado este año. ¿Por qué razón? por el tema del centro de rehabilitación social que los llaman, Ya. que lo pusieron hace 6, 7 años. Es clarísimo las estadísticas. Qué Es interesante. clarísimo esas estadísticas. Hasta el 2008-10 no había eso en la provincia de Cotopaxi. Y curiosamente esto varía ahora teniendo un centro de rehabilitación regional. Pero porque, ¿qué es lo que está pasando alrededor Sin de ese número centro? de factores. Ahí podemos decirle. Turismo de cárcel creo que está dejando eso. Turismo de cárcel nos Es un lleva al poco femicidio. negro ese humor, bueno, Entonces, a sí. mí me parece que es gravísimo no mirar, no apoyar todas esas iniciativas. No es que estoy lavando las manos, que no es mi correspondencia de asumir la inseguridad, pero queremos hacerlo. Pero no hay un apoyo tácito del Estado O sea, como tal. la gente que está Construyeron y alrededor de las dejaron cárceles ahí. multiplica los problemas Supuesto, delincuenciales. Por supuesto. La gente que viaja a nivel de la región, queda en la Tacunga, ¿a dónde se van? A desayunar, a dónde se va a comer o quedar hospedado hasta que el otro día dé el turno de visitar a su familiar. ¿Dónde? No todos. Piensa que todos son santos Familias y santas, por delincuenciales, no. favor. O sea, que hay redes que funcionan en ese momento. Eso está clarísimo, ese dato. Pero esos datos no están en el ámbito de estadísticas nacionales. Lo vivimos todos los días, lo sufrimos todos los días. Y eso sí es ¿Y preocupante. han tenido en temas de respuesta del Cotopaxi. Ministerio de Gobierno para tratar Lista de frenar esto? reuniones, lista de reuniones, lista de reuniones, hasta ahí hemos llegado. De ahí en acciones absolutamente nada. Bien, ingeniera Zambrano, interesante esta apreciación y este diagnóstico. Pero una alcaldesa que no controle la seguridad es una alcaldesa que puede fracasar en su gestión. Sí, sobre todo porque la comunidad prioriza los temas en servicios básicos y seguridad ciudadana.
Y esto nos obliga a que los gobiernos locales destinemos de nuestros recursos para más instalación de ojos de águila, para instalación de alarmas comunitarias en los sectores más vulnerables. Y desde el gobierno local nosotros hemos activado el sistema de protección de derechos, porque sobre todo en esta zona tenemos muchos temas de violencia de género y sobre todo violencia en diferentes sectores, violencia intrafamiliar, lo que nos obliga a nosotros a intervenir en los sectores más vulnerables con el proyecto Esperanza, que es un proyecto integral. Ingeniera. Nosotros hemos analizado que todo nace desde la familia, y si trabajamos con la familia, obviamente vamos a lograr la familia y áreas recreativas, vamos a lograr que se reduzcan estos altos índices de violencia. Le interrumpo. En diferentes sectores. Siempre me ha llamado la atención a lo largo de su exposición en este programa que usted siempre divide el norte de Manabí con el sur de Manabí como un factor de divergencias en el desarrollo, de asimetrías. ¿Esto funciona en todos los aspectos, incluso en el aumento de la delincuencia? Claro, sobre todo la zona norte de Manabí está siendo muy vulnerable por temas de consumo y ventas de drogas, lo que ha hecho pues que nosotros tomemos acciones en conjunto. Este es un mal que está afectando a toda la comunidad. Las drogas están ganando terreno y sobre todo se convierte en ese gran enemigo que todos los padres queremos atacar. Y para nosotros es necesario desde los gobiernos locales, como bien les señalaba, destinar recursos para estos programas que vayan a buscar fortalecer la familia, fortalecer los valores también, porque necesitamos tener ciudadanos con la firme convicción de que a pesar de que podamos tener frente a nosotros toda clase de vicios, nuestros ciudadanos tienen que aprender a decir que no. Y esto es un asunto de educación, esto es un asunto del trabajo en conjunto, la ciudadanía, las autoridades, y también el gobierno nacional, y nosotros tenemos que defender nuestro territorio con políticas y proyectos encaminados. Gracias, ingeniera. Cristian Benavides, usted decía hace un momento que no podemos satanizar ni ver solo lo negativo en Carchi, pero el tema de la seguridad está pendiente y ustedes son muy vulnerables, ¿no? Totalmente. Por todo ese paso migratorio, incluso en venezolanos. el punto más alto de la ola migratoria que se ha vivido en Latinoamérica, justamente la puerta de entrada fue el Cantón Tulcán, Rumichaca, en donde ingresaron más de 5.000 personas por día, indistintamente de su nacionalidad, pero vino gente buena y de la otra. Y obviamente pues a nosotros nos preocupa muchísimo, porque si no tenemos trabajo y empleo para nuestra gente, imagínense lo que es abrir oportunidades de trabajo para otras personas. Pero se están tomando ya los controles para pedir visas y verificar los registros de los hay una migración que no es legal y que está ingresando por pasos laterales dentro del cantón. O sea, a eso hay que empezar a trabajar. Por supuesto, lo estamos haciendo y bastante bien. Hemos reforzado nuestro trabajo para el cambio de luminarias, cámaras, postes inteligentes. Estamos trabajando fuertemente el tema de la seguridad en Tulcán, en alianza estratégica con la Policía Nacional, el ECU. En general, esto es una minga, nosotros le llamamos así, y queremos construir desde los barrios una ordenanza que la estamos ya haciendo justamente con los grupos, con los sectores, asociaciones, sobre todo con el barrio, quienes nos están dando las respuestas para poder construir una seguridad que obviamente sí se ha estado perdiendo. Perfecto. Pero aún así, debo señalarle una cifra súper pequeña de los siniestros que hablaban, por ejemplo, de robos a domicilio. En el año se registran aproximadamente 60 robos a domicilio. Eso quizá en una ciudad grande como Guayaquil posiblemente sea por día. Así es. Vea, asambleísta Suero, ¿y sigue siendo el problema fronterizo de la insurgencia, del narcotráfico, la gran amenaza para la Amazonía en este caso? No hay que desconocer ese fenómeno, definitivamente sí complica, aunque de manera extraña se observa de que estas actividades no han influido tan decididamente en el tema delincuencial. Lo que pero sí Sucumbíos tiene una tasa altísima. Sí, pero ha reducido 2 puntos. Pero sigue siendo alta. Sí, por supuesto que sí. No estoy hablando que solo se tiene que ver con esa realidad. Tiene que ver con muchos otros factores. Pero los homicidios es producto de la relación fronteriza, ¿no es cierto? Muchos de los homicidios se dice que son ajustes de cuentas. Eso es por problema de narcotráfico. Exactamente. Exactamente. Yo diría que el trabajo de la ministra María Paula Romo en esa y del señor ministro de Defensa en esa área específica ha ayudado bastante a contener un poco este fenómeno, más aún ahora que tenemos también, lo que decía el alcalde, la afluencia fundamentalmente de ciudadanos venezolanos que están de alguna manera también desplazando el trabajo de los ecuatorianos.
La región nororiental es vital para la economía del país. Si allí se descontextualiza la institucionalidad, sencillamente la industria petrolera, que es la que actualmente fundamenta en buen porte es el la cimiento, economía, claro, del motor. sencillamente va a pasar. Y pasa porque no entienden de que la Amazonía tiene que tener gente con trabajo, con condiciones dignas, con conectividad. Mire, viajar a la Amazonía en este momento es carísimo. Claro. Un pasaje cuesta 300, 400 Pensé que ya hay dólares. carreteras más y o tenemos menos en la buenas. ley un beneficio para los ciudadanos residentes amazónicos respecto de la proporcionalidad como tiene del costo del pasaje aéreo. Sin embargo, no se aplica. ¿De quién depende? De la autoridad central. Y todo, es el claro, gran y todo eso mejora los índices de seguridad. De inseguridad totalmente. Irremediablemente. Irremediablemente nos vemos abocados a vivir. Y además hay un tema muy importante. El tema de tener a flor de piel el odio político es el que contamina mucho el trabajo de las autoridades. Yo creo que tenemos que dejar y aprender esto, de que se ganaron las elecciones y se olvidó de los partidos y de las diferencias, porque hay que servir a un pueblo. Y esto lamentablemente pasa en todo el Ecuador. Y empieza por la Asamblea, ¿no? Por cómo se conforman los poderes. No las solo la bancadas de Asamblea, apoyo. empieza desde el gobierno central, cuando le dicen al alcalde no le damos porque Como nos hizo paro en octubre. no le damos. O sea, estas cosas no pueden pasar. Tenemos que aprender a vivir la realidad con un contenido de emociones menos intenso del que tenemos. Perfecto, y con esto pues se mejoraría la situación en las provincias y en las ciudades periféricas. Nos vamos a un siguiente corte comercial. Entramos en la etapa de conclusiones. Eliseo Azuero, ¿hay maneras políticamente correctas para que las provincias y ciudades pequeñas del país hagan frente a estos momentos de crisis? Combatir el centralismo, dejar de lado nuestras diferencias, son necesarias, pero no convertirlas en odios intestinos. Y lo más importante, aprender que lo que la Constitución nos ordena, tenemos que cumplirlo de manera irrestricta, a los gobernantes y a los gobernados. Alcaldesa Ingrid Zambrano. Lo más importante, el desafío que tenemos los gobiernos locales es tener una buena planificación para tener un desarrollo organizado y sostenido. Ese es el desafío de los gobiernos municipales. Alcalde Benavides, ¿qué es lo políticamente correcto? Que los gobiernos locales nos dediquemos a trabajar como nos compete. En este caso, pues, nosotros hemos construido una ordenanza de alianzas público-privadas y pedimos invertir a los nacionales e internacionales sobre las ventajas que hablaba en el primer bloque. Tenemos grandes oportunidades para el desarrollo económico industrial. Y lo último, creo que es importante y lo políticamente correcto, que se combata la corrupción en todos los niveles, incluyen los gobiernos locales. Está en deuda el gobierno con el combate a la corrupción, en este caso en el Cantón Tulcán. Perfecto, Jorge Guamán. Hagamos una planificación integral en función del país, respetemos las potencialidades locales, planifiquemos territorialmente, hagamos corresponsables entre todos, no trabajemos políticamente, trabajemos técnicamente en función del país, no de personas, ni por movimientos, ni partidos. Eso es lo que podemos hacer entre todos, privado y público, unidos por el Ecuador. Y bien, ha sido interesante palpar los sueños y las grandes frustraciones de estos dirigentes, que más allá de sus agendas políticas buscan sentar un cambio para sus pueblos. Los aprietos económicos del Ecuador vuelven compleja esta tarea, pues cuando no hay los recursos fiscales es cuando más se nota la falta de una visión de desarrollo que identifique las particularidades de cada región y las potencie. No podemos llegar al 2030 como nación teniendo las mismas deficiencias, brechas y sobresaltos de toda la vida. El crecimiento y la bonanza no puede ser patrimonio solo de unas cuantas ciudades. Eso es lo más importante. Hasta el próximo programa. Con estas reflexiones cerramos este programa de Políticamente Correcto, Ecuador, Economía y Necesidades. Recuerde que tenemos una nueva cita el próximo domingo, 10:30.